Buenas tardes, señoritas y señores. Vamos a desarrollar nuestra clase implementando este medio moderno de comunicación, todo a raíz de esta pandemia que afecta a todo el mundo. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud y no está por demás recordarles que se cuiden y que cumplamos todos las recomendaciones del Ministerio de Salud acerca de las previsiones que debemos adoptar para evitar el contagio de este virus. Yo les sugiero que abran sus libros, sus códigos, y específicamente busquen el artículo 141, artículo 141. Mientras ustedes buscan esta norma, voy a recordarles lo que ya hemos señalado en clases anteriores, que el libro segundo de nuestro código, la segunda parte de nuestro código, que es denominado parte especial, y que comprende precisamente conforme a nuestra malla curricular, el estudio de este semestre. Decíamos que en este libro segundo, que contiene 9 títulos, en su primer título trata de los hechos punibles contra la persona. Y estos hechos punibles se desarrollan a su vez en 8 capítulos. El primer capítulo, hechos punibles contra la vida. El segundo, contra la integridad física. Exposición de determinadas personas a peligro e integridad física. Hechos punibles contra la libertad. Hechos punibles contra la autonomía sexual. Hechos punibles contra niños y adolescentes. Y el capítulo 7, que conforma nuestro programa de estudio, correspondería a la lección quinta, trata de los hechos punibles contra el ámbito de vida y la intimidad de la persona. Y luego, por último, el capítulo 8, hechos punibles contra el honor y la reputación. Antes de analizar específicamente el artículo 141, que es el tema de hoy, quiero recordarles que en la Constitución Nacional se establecen como derechos y garantías el derecho a la intimidad en su artículo 33. Y la norma constitucional establece la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de la persona. Y el artículo 134, derecho a la inviolabilidad de los recintos privados. La norma dice: todo recinto privado es inviolable. Solo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá hacerlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración o
para evitar daños a la persona o a la propiedad. Precisamente estas dos normas constitucionales son desarrolladas en este capítulo que estamos examinando. El artículo 141, que trata de la violación de domicilio, me permitiría sugerirles a ustedes que en su primer inciso subrayen las siguientes palabras, por favor. Morada, local comercial, despacho oficial, ámbito cerrado. Estos son elementos objetivos establecidos en la norma que debemos tener en consideración. No olvidemos lo establecido en nuestro Código Penal en su artículo primero, precisamente, el principio de la legalidad. Nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descrito en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motiva la sanción. Por eso, conforme al principio de legalidad, estos presupuestos que acabamos de subrayar son de capital importancia cuando analizamos este tipo penal de la violación de domicilio. Si bien el epígrafe del artículo 141 emplea la palabra domicilio, porque nos dice violación de domicilio, sin embargo, cuando describe el modelo de conducta en su inciso primero, no menciona la palabra domicilio, porque debemos mencionar que el domicilio para el derecho penal no comprende solamente la casa o la morada, sino son, domicilio en una noción esencialmente de hecho. Por ello, es distinto el domicilio en el Código Penal, es distinto que el domicilio definido en el Código Civil, que define el domicilio real de las personas como lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Y luego la norma aclara que para que la habitación cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intención de fijarse allí para siempre. Sin embargo, estos requisitos no son de tomar en cuenta en el orden penal, donde la noción de domicilio comprende también los lugares de permanencia accidental, como por ejemplo el cuarto de un hotel, el camarote en un barco, el remolque o la casa móvil que vemos para vacacionar, etcétera, que son domicilios accidentales. Y por ello entonces nuestro Código Penal, para evitar estas discusiones bizantinas, al describir el modelo de conducta, nos habla de morada, local comercial, despacho oficial o ámbito cerrado. El ámbito debemos tener en cuenta que el vocablo es un vocablo latino, ambitus,
y permite describir el contorno o límite perimetral de un sitio, lugar, espacio o territorio. La idea de ámbito, por lo tanto, puede presentarse como aquella que refiere al área que está contenida o comprendida dentro de ciertos límites. Pero nuestro Código Penal no solamente habla de ámbito, sino que ese ámbito debe estar cerrado. Y entonces entrar dentro de ese ámbito cerrado. Y aquí viene el otro presupuesto: sin el consentimiento del que tiene derecho de admisión haya sido declarado expresamente. Como pueden notarse, el código no menciona la palabra propietario, sino de aquel que tiene derecho a la admisión. Esto es muy importante porque suele formularse esta pregunta en los exámenes: si para la violación del domicilio es o no necesario el consentimiento, el ingreso, el consentimiento del propietario. Y la respuesta, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, no se requiere que fuera precisamente del propietario, sino del que tiene derecho a la admisión. Por ejemplo, un bar. El propietario del local puede ser una tercera persona, pero ese local está alquilado, y entonces el que tiene derecho a la admisión es el dueño del bar, no el propietario del local. Bien, entonces, la norma en su inciso primero, establece como requisito entrar en esos lugares: morada, local comercial, despacho oficial o ámbito cerrado. Y en el inciso segundo establece una negativa de la persona que ingresó, que no quiere retirarse a pesar del requerimiento de la persona que tiene derecho a excluirlo. Y hablando de bar, supongamos que se cierra o se va a cerrar el bar y él o los clientes se niegan a abandonar el lugar. Entonces se configuraría el hecho punible de violación de domicilio. En concreto, la violación de domicilio, entonces, puede realizarse entrando o resistiéndose a salir del lugar, morada, local comercial, despacho oficial u otro ámbito cerrado. Este es el tipo base. Ahora, cuando el autor actuara conjuntamente con otra persona, abusando gravemente de su función pública, o con empleo de armas o de violencia contra personas o cosas, entonces la pena se agrava, pues se eleva hasta 5 años o multa. Y también en estos casos se castiga la tentativa. Repito, se agrava, es agravante, mejor dicho, la violación de domicilio cuando el actor actúa conjuntamente con otra persona, abusando gravemente de su función pública o con empleo de armas o violencia contra las personas o cosas. La persecución penal de la violación de domicilio, conforme al artículo 17 del Código Procesal Penal,
procesal penal, es de acción penal privada. Bien, hasta aquí por hoy y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Muchas gracias y cuídense.